Kashlem Putón Wishin Natalan. Tanesik, Teotaki, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la cabina de radio Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Y el día de hoy tenemos en esta mesa a varios invitados que nos van a hablar de nuestro jardín etnobiológico de los 7 pueblos originarios. Contamos con la presencia de Araceli Ramírez Juárez. Ella es egresada de Desarrollo Sustentable. También nos acompaña José Espinosa Juárez, que también es de Desarrollo Sustentable. Y también contamos con la grata presencia de 2 profesores investigadores de aquí de la universidad. El doctor César Reyes y el doctor Óscar Pérez García. Buenos días, bienvenidos todos. En la universidad iniciamos ya recientemente, hace poco, pues la fundación, la instalación en los terrenos de aquí de la universidad, el jardín etnobiológico de los 7 pueblos. Entonces, pues yo les voy a pedir a ustedes, a cada uno de ustedes que se presenten y que nos platiquen cuál es el papel que están desempeñando en este jardín. Empezamos del lado de mi derecha porque está la compañera. Adelante, Araceli, muy buenos días, ¿cómo estás? Tlen Akitihuanicán Araceli Ramírez Juárez, Chuquichilcachuacan. Muy buenos días, mi nombre es Araceli Ramírez Juárez y yo vengo de Cachoacán. Bueno, principalmente yo estoy colaborando dentro del jardín como tesista, trabajando lo que es la cuernavaca, Montanoa grandiflora alamán. Y pues yo creo que sería un aporte muy grande que realizaremos junto con mi asesor, que es el doctor Oscar, ya que en mi comunidad esta planta se tiene usos tanto ornamentales, medicinales y rituales. Y es importante dentro del jardín porque es de distribución restringida y además pues ya no se localiza en lo que es toda la región. Es muy escasa la planta dentro de la región y igual pues los usos y también la propagación pues ya como que van disminuyendo todos esos conocimientos. Qué interesante, muchas gracias. José, ¿qué haces en el jardín etnobiológico? Platícanos de dónde eres y qué estudiaste aquí en la universidad, de qué carrera egresaste. Skaslen, Kitkiwanikan José Espinosa Pérez. Bueno, me presento, mi nombre es José Espinosa Pérez, soy estudiante reciente egresado del doctorado, pero anteriormente pues me titulé aquí en la licenciatura en el desarrollo sustentable por parte de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y en el Jardín Etnobiológico nos incorporamos en el 2021 como parte de mi proyecto doctoral en donde identificamos algunas plantas comestibles que ya tienen una subutilización principalmente y posteriormente los fuimos estableciendo en el jardín. Actualmente podemos ver esas plantas dentro del jardín etnobiológico, algunas están en vivero y otras están herborizadas. Bueno, prácticamente mi función ahí pues fue incorporar esas plantas. Al principio hicimos unas encuestas a nivel regional, en donde incorporamos a varias familias campesinas e identificamos muchas de estas plantas que están siendo subutilizadas, marginadas, y justamente por eso pensamos que incorporarnos en el jardín para resguardarlas también como parte de un acervo biológico y cultural. ¿Cómo qué plantas, por ejemplo? Tenemos varias plantas, pero actualmente contamos con 96 plantas dentro del jardín etnobiológico, de las cuales yo me enfoqué más en las plantas comestibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos la malanga, que en Totonaco lo conocemos como la malanga, se me olvidó el nombre en Totonaco. Es una especie de yuca, no es un tubérculo, ¿verdad? Es, No. es un tubérculo, ¿no? Pero aquí se aprovecha la hoja, que es el La hoja. pashnikak, ¿no? Que es un platillo típico de la región, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Tenemos el esquijit, que nosotros le decimos que es una Ranilme alpiña. También es parte importante de la gastronomía local de nuestra región, ¿no? Y así un gran número de especies comestibles, otras que son especias como el tequelite, ¿no? Un gran número de quelites, nosotros identificamos más de 80 especies, pero dentro de ese conjunto
En el jardín solo tenemos 11 porque ya son muy restringida su distribución y también como que son muy difícil ya de ubicarlas en campo, ¿no? Entonces, como que poco a poco fuimos, o seguimos incorporando parte de ese acervo biológico que se tiene en nuestra región. Muchas gracias. Doctor Oscar, ¿cómo nace el proyecto de Jardín Etnobiológico de los 7 pueblos originarios de aquí de la universidad? ¿Cómo es la iniciativa? ¿Cómo se busca el espacio adecuado aquí en la universidad? Porque, bueno, tenemos aquí un terreno grande de 43 hectáreas, de un poquito más, pero ¿cómo se escogió precisamente dónde está ubicado y cómo nace en general este gran proyecto? Bueno, pues buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, yo soy docente de la División de Ciencias Naturales. Llegué en el 2019 y bueno, en aquel entonces había mucha inquietud y mucho interés para establecer un jardín etnobiológico. Había unos primeros intentos, ¿no? Dentro del área de las aulas, ¿no? Algunos docentes ya habían como que escogido algunas zonas para establecer los primeros ejemplares, pero desafortunadamente, pues como no había como tal un plan ordenado para establecer una zona de jardín etnobiológico, al parecer pues la quitaron, la eliminaron, ¿no? Entonces otros docentes igual tenían esa inquietud, ¿no? De seguir continuando con el proyecto de jardín etnobiológico, y también estudiantes, ¿no? Con la vinculación comunitaria como eje fundamental de nuestra universidad, ¿no? Y pues yo en aquel momento, en el 2019, pues se me comisiona para ya entablar, digamos, colaboración con algunos expertos en jardines etnobiológicos de nuestro país. Y iniciamos las primeras conversaciones con el Colegio de Postgraduados, que está en Córdoba, Veracruz, con el doctor J. Cruz García Alvarado, quien es el experto en jardines, en diseño de jardines etnobiológicos, ¿no? Invitamos a todos los estudiantes de la División de Ciencias Naturales en ese año. Recuerdo bien que fue en octubre del 2019, cuando hicimos la primera reunión en línea. Se trató sobre cómo diseñar jardines etnobiológicos, porque en aquel momento había docentes que, pues, varios docentes tenían el interés de diseñar un jardín etnobiológico y cada quien tenía sus ideas y cada quien trabajaba por separado. Entonces, la idea era como que conjuntar todas esas inquietudes y consolidar un solo diseño, ¿no? O sea, había diseños de unos estudiantes de las diferentes carreras de la División de Ciencias Naturales. Y ya con esa reunión que se tuvo con ese experto, pues como que ya se tenía más claro qué se quería establecer, cómo más o menos tendría que ir un jardín etnobiológico, ¿no? Y casualmente ese 2019, el CONACYT lanza una convocatoria en ese año, en noviembre o diciembre, a fines de ese año del 2019, acerca de una red nacional de jardines etnobiológicos, ¿no? Entonces, como que fue demasiada coincidencia, ¿no? Los astros se alinearon para que Exacto, todo ¿no? estuviera bien. Ajá. Y entonces, pues en aquel entonces, pues todos los docentes de la División de Ciencias Naturales, pues estaban interesados. Es que había muchos docentes que cada quien trabajaba, pero por separado. Claro. Por un lado, el maestro Max, que tenía inquietud por establecer un orquidiario o un módulo de vainilla, ¿no? Por otro lado, el doctor Renato tenía la inquietud de trabajar más con módulos agroecológicos. Pues yo apenas me había incorporado, también tenía esa inquietud sobre algunas, como una reserva forestal, ¿no? Porque tenemos una reserva forestal de bosque tropical húmedo, ¿no? Que es muy biodiverso. Y en ese año, pues, participamos en esa convocatoria, que es la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, pero no fue como si fuésemos oportunistas, ¿no? Como que nada más participar por participar. Ya había algo de trabajo de previo. trabajo, bastante inquietud, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo, ¿no? Cómo zonificar, o algunos estudiantes decían, no, pues es que debe llevar un jardín botánico, lleva un palmetum, es decir, puras palmas, ¿no? Lleva un arboretum, puros árboles, pero como era una visión muy biocéntrica, como botánica, solamente la parte biológica y la parte cultural, como que no se atendía mucho, ¿no? Porque es lo que más hay en la literatura, experiencias, jardines botánicos, nada más, ¿no? Pero un etnobiológico, pues no
no lo concebíamos como es, ¿no? ¿Y cómo escogieron la parte esta donde está ubicado? ¿Por qué esa parte y no, por ejemplo, la parte de la barranca o la parte Donde más... está actualmente ubicado, Ajá. porque es la parte más accesible, Ujú, ¿no? Porque es una zona muy accidentada, o sea, difícilmente podríamos caminar tan ujú, fácilmente, ¿no? Entonces tenemos 3 hectáreas de jardín etnobiológico como tal, ¿no? Esa zona, digamos, tiene como 3 subzonas, ¿no? Una zona forestal conservada, una zona que originalmente era de café bajo sombra y sigue todavía el café bajo sombra, y ujú. otra zona totalmente deforestada, que es donde está actualmente el módulo agroecológico, ¿no? Muy Entonces bien. va como que de mayor, intermedio y menor grado de conservación del hábitat original, ¿no? Ujú, Entonces, y de por sí ya algunos docentes habían estado trabajando esa zona de las 3 hectáreas, ¿no? ujú. Entonces, ya en el 2019 participamos y en el 2020, a finales del 2020, nos eligen como sede de un jardín etnobiológico a nivel estatal, ¿no? La idea de una red nacional de jardines etnobiológicos es contar con un jardín etnobiológico en cada uno de los estados de la Ujú, República ujú, Mexicana, ¿no? ujú. Y en aquel entonces, pues eligieron las sedes por una en cada estado. Y bueno, no se establecieron los 32 jardines etnobiológicos, fueron 28, si no mal recuerdo, ¿no? Más o menos, 28 creo, ¿no? Después fue mermando más. Entonces 28 jardines arrancaron, pero ya la mayoría de esos jardines etnobiológicos ya habían iniciado funciones, ya existían como tal esos jardines botánicos, ¿no? Entonces nosotros fuimos de los pocos jardines nuevos, o sea, iniciar de cero. Y bueno, eso también fue una gran ventaja, ¿no? Iniciar desde ceros nos permitió, ahora sí que iniciar con el pie derecho en el 2021. ¿Por qué? Porque nos dimos ahora sí que ¿cómo le podríamos llamar? La libertad, ¿no? De diseñar Ujú. de manera participativa un jardín etnobiológico, ¿no? Entonces, en el 2021 se inicia ya con el diseño participativo. Desafortunadamente empezamos en una época de pandemia, entonces hubiéramos querido que hubieran participado más actores locales. Ujú. Entonces participaron en aquel momento el módulo de medicina tradicional de Huehuetla, la encargada, también una asociación civil, la de Niños Totonacos, ¿no? Entonces ellos fueron los actores sociales locales, estudiantes de la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? De aquí de la Sierra Norte, docentes también, sobre todo los docentes del área de naturales, administrativos también, porque tiene que ver con la cuestión de los permisos, ¿no? Ujú. Como es una universidad pública que depende del Estado, pues hay lineamientos, ¿no? Entonces invitamos a los administrativos, también a los sabios comunitarios, ¿no? Invitamos a los terapeutas tradicionales, como ahora les llaman terapeutas, antes tenían otro nombre, bueno, Curanderos o curanderos, ¿no? Pero en general se agrupan con el término de terapeutas de terapeuta. tradicionales. Ujú. Invitamos a médicos tradicionales, Hueseros, hueseros, sobadores. sobadores, hierberos, Ujú, y también invitamos a un médico que es del INPI, ¿no? ujú. Que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con sede en Huehuetla. Muy bien. Entonces fue un diseño participativo, considero yo, integral, ¿no? Ujú, En donde invitamos a un experto, precisamente al experto en jardines etnobiológicos, el doctor J. Cruz García Alvarado. Pues ellos tienen un enfoque sumamente holístico, ¿no? Entonces donde se nos da la libertad de cuáles son nuestras necesidades ujú, como los usuarios del jardín, ¿no? ujú. Dónde queremos que quede la entrada, o en aquel momento pues se hizo la zonificación y finalmente quedaron ya las zonas identificadas, ¿no? Los actores sociales locales dijeron que pues un módulo de medicina tradicional era muy necesario, otros dijeron que también un módulo agroecológico, otros que un módulo de vainilla, porque es la planta emblemática del Totonacapan. Ujú. Aquí se domesticó y aquí se Un diversificó. meliponario Meliponario, también. senderos, Senderos. pero que no fueran senderos de cemento, Mm, sino que los senderos prehispánicos, mm, las calzadas totonacas, que ujú, son piedras calizas, ¿no? De la roca madre que existe acá. Y
miradores también, o sea, Ujú. donde contemplar el Muy paisaje, bien. un auditorio también, un auditorio para diversos eventos. Ujú. Y esos fueron los principales componentes, ¿no? Muy bien. Entonces, fue, digamos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, ¿no? Claro. Locales. Y es así como iniciamos con un plano arquitectónico, con un diseño participativo del jardín biológico, ¿no? Y fue uno de los principales productos que generamos y entregamos ante el CONACYT, porque como fuente financiadora, pues nos pedían avances, ¿no? Claro. Hubo compromisos que no se cumplieron por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, en su momento se justificó, ¿no? Entonces, que se quería construir un sendero desde el 2019, pero por lineamientos del CAPSE, que son los que rigen, autorizan las obras Ujú, civiles, no sé, ujú, como que se tardó mucho, ¿no? ujú. Desafortunadamente el financiamiento que da CONACYT es para menos de un año, entonces es muy corto el tiempo y todos los trámites que hay que hacer, pues no nos dio la Claro. pauta pero ya después en una segunda etapa del jardín, construimos ya las demás zonas y los demás componentes, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería como los antecedentes a grandes A grandes rasgos del rasgos, jardín. ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias, doctor. Maestro César, ¿por qué usted considera, bueno, y también todos los compañeros que estamos aquí en esta mesa, que es importante conservar la biodiversidad a través pues, con acciones del jardín? Porque seguramente, bueno, los que nos escuchan, los que nos están viendo, también quiero comentarles que en la zona donde estamos, en el Totonacapan, hay una gran riqueza de la biodiversidad. Bueno, seguramente muchos de ustedes conocen una gran variedad de quelites como el paxnicá, como el esquijit, y muchas de estas variedades están en el jardín. Maestro César, ¿por qué es importante? Una de las acciones, precisamente, y ya lo comentaba el doctor Oscar, ¿por qué es importante conservar la biodiversidad? No solamente la biodiversidad desde el punto de vista botánico o Mm, biológico, sino también la parte cultural. Recordemos que Puebla es uno de los estados con más riqueza cultural y lingüística. ujú, Tenemos 7 de los 68 pueblos originarios. Tenemos náhuatl, totonacas, mixtecos, tepehuas, ñañú, mazateco. Y precisamente esos estudiantes están aquí. Entonces, cuando uno platica con los estudiantes acerca de cómo hacer quelites, cada quien te menciona una especie diferente, una receta diferente, cómo tienen o cómo hacen ciertas prendas que son tradicionales en cada uno de estos pueblos. Cada uno maneja sus propias técnicas, su propio conocimiento, un proceso que lleva milenios tal vez de hacerse. Entonces, todas las especies comestibles, de cosmovisión, de rituales, de medicina, de construcción, de cercos, creo que son únicos en todo México. ujú. Por ejemplo, aquí se llama el pueblo de las Chacas, ¿no? Entonces, es una especie que se utiliza en todos los terrenos para delimitar las parcelas. Y obviamente uno se da cuenta que esta especie es muy usada por toda la población. Y, Hasta, mm, bueno, los otomíes utilizan hasta la corteza para la fabricación del papel de la checa. ujú. Ujú, Exactamente, entonces toda esta riqueza biocultural, el jardín tiene el objetivo de preservar eh, todas las especies, incluso hay otras instituciones como el Ecosur que hizo un listado, una base de datos muy importante que nos dio las bases de cómo se han ido perdiendo estos conocimientos, sobre todo en la parte de acá de Carranza, en los municipios que están cerca de San Luis Potosí, ¿no? ujú. Entonces, afortunadamente aquí en la Sierra Norte Nororiental hay mucha riqueza, muchas especies que están usando como hace tiempo, ¿no? Y sobre todo que las podemos resguardar en sus lenguas originarias, Ujú. en sus procesos. Tal es el caso de la fabricación y obtención de tintes para hacer eh, prendas. Aquí en San Juan Osanacastla hay una familia que se dedica desde hace muchos años a fabricar prendas que obtienes del algodón, una planta que ya es poco utilizada, y de otras diferentes plantas extrae sus colorantes. Y cada mezcla o tintes naturales, pues hay un proceso tradicional, con herramientas tradicionales, y se obtiene una planta, ¿no? Hilos. Entonces, todas esas plantas
se están conservando en las diferentes lugares de aquí del jardín etnobiológico. Y algo muy importante que no solamente es el jardín, tenemos 7 módulos asociados al jardín, 3 de vainilla y 4 de abejas meliponas. Y los pobladores están, básicamente en lugar de enseñarnos, nos están enseñando de cómo realmente se maneja este tipo de cultivo. Y hay un intercambio de ideas, de saberes, de técnicas, que eso nos enriquece a todos. Entonces, las abejas meliponas que habían sido ya poco a poco usadas, están cada vez rescatando el terreno de producción de miel. Para los que nos están escuchando o nos van a ver, ¿qué es la abeja melipona? Porque mucha gente no conoce. La otra vez estaba yo en el mercado de Huauchinango y una señora de Coachicala que vive en la parte baja, cerca de la Ceiba, traía miel melipona. Entonces, bueno, yo la conozco, yo sé, pero la gente que se acercaba no sabía, no conoce esta abejita. ¿Podrías explicar qué es la abeja melipona? La abeja melipona es una especie de las muchas especies que hay en México, desde Yucatán hasta estos lugares. Se llama Straptigona mexicana. Es una abeja muy pequeña de color negro, a veces con tintes cafés, que tiene una cuarta parte del tamaño de una abeja europea. Estas abejas se caracterizan porque no tienen aguijón y obviamente sus nichos donde viven son carrizos, huecos de las casas, y ahí producen su miel. Afortunadamente, Huehuetla es uno de los municipios que más produce miel aquí, junto con Cuetzalan. Entonces lo hacen con técnicas de cajones o técnicas de ollas. Y es una miel que tiene muchos antioxidantes, que tiene un sabor diferente y eso la hace única, ¿no? En todo México. Es medicinal. Medicinal también. Como medicinal. Pero que además es muy cara porque se produce muy poquito, ¿no? La otra vez compré casi un cuarto de miel o un poquito más de un cuarto, casi 500 pesos. Y entonces la gente preguntaba, ¿por qué está tan cara? Pues porque la producción también es muy poquita, Es ¿verdad? poca. Bueno, hemos hablado de la importancia de la instalación del jardín aquí en la universidad, la conservación de la biodiversidad, no solamente asociado a lo natural, a la fauna, a los árboles, a las plantas, sino también a la parte cultural. ¿Cuáles ustedes creen que sea de las especies más importantes que tenemos resguardados en el jardín? ¿Y por qué? ¿Por qué es la importancia? Por ejemplo, pueden nombrar, bueno, ya hace un rato el compañero José mencionaba algunas especies, ¿no? Comestibles, pero algunas otras especies que tengan otros usos también, no solamente comestibles. Sí, hay varias especies que ahorita tenemos. Como mencionaba hace rato, actualmente resguardamos 96 especies del último conteo que realizamos, pero seguramente iremos abonando todavía porque falta mucho por trabajar. Pero tenemos lo que ya mencionamos, por ejemplo, la vainilla, las diferentes especies de vainilla, no solo la vainilla comercial, que es la Vanilla planifolia, sino tenemos otras especies de vainilla. Por ejemplo, una que le decimos Vanilla inodora, que es una especie pues que no produce aroma al fruto, ¿no? Inodora, por eso es Inodora, Ajá. pero No, es... no, no. Ajá. Y no huele al perfume de la vainilla, no, No, no. no, 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 por más Pero, ¿y que... sabe? Tampoco. Tampoco sabe, o sea, son sus particularidades de esta especie, pero lo tenemos aquí en el jardín, pero es una especie escasa, ¿no? O sea, apenas encontramos un sitio donde lo pudimos colectar, además es muy difícil de propagarlas, ¿no? Tenemos otras especies de vainilla como la vanilla pompona, que es más utilizado para repostería, ¿no? O sea, mucha gente aquí lo utiliza para la elaboración de pasteles y panes, ¿no? Tenemos la vanilla insignis, que también tiene sus particularidades, pero que también ya es muy escasa la población de esta especie. Y la vanilla rayada que le decimos, ¿no? Que pareciera que es un híbrido entre la vanilla planifolia y la pompona. Entonces, podemos encontrar esas especies, pero hay otro conjunto de especies emblemáticas, nativas y endémicas de Mesoamérica que se van trabajando día con día, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar algunas lauráceas que nosotros le decimos que son aguacates, ¿no? Por ejemplo, la pagua,
que le decimos Xpo. xpo en Xpo, Totonaco, ¿no? ujú. O chinina le dicen en otras partes del estado de la República, ¿no? Que además es muy sabrosa, Es muy muy mantecosa, sabrosa, muy sí, muy sabrosa. sabrosa. El Entonces, sabor es más, bueno, a mí me gusta más la pagua que el aguacate, que algunas sí, especies de seguramente, aguacate. ¿no? O sea, Sí, con nosotros que crecemos en estos lugares como que nos llama más la sí. atención la pagua que el aguacate Mm. comercial, ¿no? Entonces tenemos esa especie, pues es una especie que está en peligro de extinción, ¿no? Y que ya es muy raro ubicarlos en las parcelas, ¿no? O en las zonas de vegetación primaria y secundaria. La pagua, una pregunta, ¿la pagua es parte de la familia de los aguacates? ¿Sí? ¿O es otra Sí, especie? sí, Sí, ¿verdad? es Sí, parte de la familia de las aguacates también. porque hay un pueblo en el estado de Puebla, aquí en la región de la Sierra Norte, que se llama Pahuatlán, y cuando uno busca la palabra Pahuat en el diccionario antiguo, pues no sabían, yo creo que describirlo, y le ponen Pahuat, fruta. O sea, Cierto, cierto. entonces, por eso mucha gente ahora dice que Pahuatlán es el lugar de frutas, pero no, yo le digo que la pagua es una especie de aguacate Sí, grande, ¿no? exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Es una de las familias más amenazadas, o sea, la Ah, familia de los aguacates. Por ejemplo, tenemos el otro que es el anayo, ¿no? Que es más rara todavía. Es una especie que es muy raro ubicarlo en el campo. O sea, cada vez que vamos como a colectar algunas semillas, algunas plántulas, se nos es difícil ubicarlos, ¿no? Como que igual la gente de manera como histórica nos dice, pues había acá y había acá, ¿no? Habían muchos árboles aquí, aquí y allá, ¿no? Pero pues, híjoles, ya, no sé, es difícil ubicarlos, como que es muy laborioso identificar estas especies. Seguramente aquí el doctor Oscar va a mencionar otras especies que son emblemáticas y de importancia biocultural que tenemos en el jardín, que se nos ha hecho muy difícil colectarlas, claro. ¿no? La otra vez que hicimos un recorrido, el doctor Oscar nos hablaba, pues yo no sabía de una especie que yo pensaba que era de las introducidas a Mesoamérica, bueno, a México en general, al país y al continente, una especie de plátano, la musa Ah, mexicana. Ah, es sí, sí, cierto, Y sí. yo quedé claro. sorprendido, pues ¿eso es asiático o de por allá? Ajá, ¿No? eso es lo que todos creen, Sí, ¿no? Que, ajá. bueno, pues de hecho eso es cierto, ¿no? Que el plátano que actualmente tenemos, el plátano criollo, que hay diferentes tipos, ¿no? El Ujú. plátano bolsa o que le llaman ¿cómo se llama? Totonaco, el perasecna, por ejemplo, El pera, plátano pera, el plátano morado, el el manzano, manzano, el el plátano macho, dominico. pues todas esas son plátanos introducidos, vienen de Asia, Ujú. ¿no? Entonces, Musa paradisiaca es el nombre científico, pero hay un plátano que es nativo de aquí de México, que es la Musa mexicana, ¿no? Recientemente se incorporó o se aceptó que efectivamente la Musa mexicana es el único plátano originario de nuestro país, ¿no? Y es un plátano, Pero sí es comestible, digo, el fruto sí es comestible. el fruto sí se puede comer, solo que tiene semillas muy grandes y esas semillas sí germinan, ¿no? A diferencia de los otros plátanos que son comestibles, como el perasecna, la manzana, el morado, pues vemos que en el centro tienen semillitas muy pequeñas, ¿no? Ujú, Negritos, unas como arenitas, ujú, ujú. pues son semillas, ¿no? Pero ya no germinan porque están más acostumbrados a plantar los hijuelos que por semillas, ¿no? Entonces, este plátano mexicano es todo lo contrario, germina fácilmente en las semillas, ya hicimos las pruebas, Ujú. y también por hijuelos, ¿no? Entonces, es una planta ornamental, pero también las hojas se utilizan para diversos usos en la cocina ¿Y está en tradicional. peligro de extinción? No aparece como en peligro de extinción porque apenas se aceptó como Como especie especie mexicana. nativa. Entonces no sabemos, pero en campo es muy difícil de Pues encontrarla. yo he visto que en los altares de aquí del Totonacapan, cuando ponen la cera, ponen una base, o sea, del tallo del plátano. Y yo cuando siempre me preguntaba, pues si no, Ajá, eso no contribuye a que estemos pues terminando ajá. con la planta, pero parece que no, ¿verdad? No, 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 son muy No, abundantes los Es sí, plátanos. abundante. plátanos, sí. En todos los patios Ujú. de las casas aquí veo que hay Sí, hay plátano. Sí, plátanos. hay plátano. Pero esta musa mexicana pues tiene mucho potencial ornamental por Mm. las flores y también seguramente por la cuestión fitogenética, es decir, se pueden hacer fitomejoramientos, ya sea como ornamental o como comestible. Y es muy llamativa porque tiene el racimo tiene otra configuración, ¿no? Entonces, generalmente los racimos o las manos, como le llaman, crecen hacia arriba, a diferencia de los otros plátanos comestibles. Las manos, los racimos crecen hacia Ujú, hacia abajo, ¿no? abajo. Y pues la gente los utiliza para envolver tamales, el itacate,
Hasta el zacahuil en la Huasteca, el tamal este gigante seguramente tiene muchos Sí. otros usos. Ujú. Y pues es un como descubrimiento reciente, ¿no? Y también se puede comer verde. Muchos de los plátanos de las otras especies también Ujú, se come verde. ujú, Por ejemplo, en el Caribe o en ujú. Sudamérica, el plátano lo comen verde en caldos o cocido. Bueno, Ajá. verde pero cocido. Sí, seguramente Sí. tiene también esas propiedades. Se puede comer verde, me imagino. Ujú. Habría que hacer las pruebas. Frito. Pero maduro, plátano mexicano es dulce, Ujú. solo que tiene semillas muy grandes, ¿no? Ujú. Entonces, Y también del achiote que vi que me causó, porque no conocía yo la planta. Hay un ujú. pueblo aquí en la sierra, un pueblo que es otomí, que se llama Achiotepec. Y entonces este pueblo tiene nombre en otomí. Y como su nombre en otomí no sabemos qué significa, pues lo queríamos asociar precisamente al achiote, este fruto rojo. ¿Será endémico también de aquí de la región, no solamente de la península, o fue introducida aquí en nuestro Bueno, es jardín? nativa de México Ajá. y tiene una amplia distribución en Ah. América Latina. Ujú. O sea, le llaman los biólogos, le llaman, estamos en una zona neotropical, o sea, el nuevo trópico, el nuevo mundo tropical, ¿no? Ujú. Entonces, es una especie neotropical. Es decir, se da desde México hasta el Amazonas. Oh, Entonces, pero seguramente puede tener usos únicos aquí en el Totonacapan que no han sido descritos, ¿no? O ajá, sea, esa claro. es otra parte que no se ha trabajado, Ujú, porque botánicamente podemos decir, pues es muy abundante, ujú. pero puede que en el Totonacapan tenga usos muy particulares o únicos que no se han valorado, por Claro. ejemplo. Es como el caso de la flor cuernavaca que está trabajando Araceli, la estudiante tesista, que pues es endémica, esa flor es endémica de México, no hay en ninguna otra parte del mundo. Últimamente, en algunas florerías, cuando uno va a pedir flores, se ve esta flor. O sea, está siendo también ya cultivada para la comercialización. O sí se puede, o no se puede. Digamos, después de cortada su vida, sirve como para ornato, así, para arreglos y esas cosas. Bueno, allá en mi comunidad, pues se ocupa como ornato, pero solamente para la temporada que se empieza desde a partir de finales de septiembre, octubre y finales de octubre todavía, se ocupan para las danzas específicamente, Mm. pero comercialmente me parece, o bueno, hasta donde yo tengo conocimiento no, por lo mismo de que al cortar las flores, los pétalos se desvanecen, se caen, entonces bueno, así como lo ponen en mi comunidad, pues las cortan pues delicadamente y son las que se ofrecen. Entonces, digamos que en algunas partes, pues solamente tiene pues su uso es ornamental. Y, por ejemplo, lo que detectamos que nada más en mi comunidad, pues que tiene tanto ornamental, medicinal y la parte ritual que estábamos trabajando por las danzas. Entonces, aparte de, como ya comentamos de las características de la planta, de la flor, pues yo creo que hay muchos datos todavía que nos faltan por recopilar, perdón, y más que nada estos saberes locales que se pueden escribir, que se pueden documentar, pero también dando, yo creo, esa autoría a las comunidades Ujú, claro, y a por nuestros supuesto. sabios. Entonces, yo creo que es tan importante este proyecto del jardín porque coordina todo eso, o sea, la cultura, cómo se desenvuelve los saberes de nuestras culturas y la parte de la biodiversidad que se va rescatando dentro del jardín y se va documentando también. Ujú. Bueno, hablando de biodiversidad, hablamos un poco ya de especies. No sé si el término sea correcto, vegetales, pero también nuestro jardín, bueno, he visto en la noche que cuando salgo de aquí por la carretera, en la orilla del jardín hay mucho conejo. ¿Qué, Ajá, qué, qué, qué especies hemos avistado de animalitos ahí en el el jardín? tucán Sí, verde sí, está. sí. Sí, bueno, aparte de los conejos, hemos Ajá. visto tucanes, coyotes, Ujú. se tienen evidencias de que sí vienen luego a visitar el jardín. Mucho armadillo, hay mucho armadillo, obviamente ardillas, yo he escuchado búhos también, que luego se acercan, o este ave que le dicen tapacaminos, ¿no? Ujú, sí, Luego si esa uno sí.
Ajá. por donde quiera, aquí los vemos Ajá, aquí exactamente. Si uno va de visita al jardín a altas horas de la noche, pues siempre andan esas aves, ¿no? Ujú. Y seguramente otros mamíferos medianos, seguramente han de estar ahí en el jardín etnobiológico. Habría que hacer como también el trabajo, falta mucho trabajo por hacer en esa parte, ¿no? Identificar, a lo mejor a través de huellas, que a veces vemos ahí dentro del jardín, hacer todo ese trabajo. Falta mucho por recopilar, ¿no? O sea, parte de fauna, que justamente es como el trabajo que viene también del jardín, que ya vamos a trabajar más con la parte de fauna, porque muchas también de estas especies que están en la región, por ejemplo, el ocelote, que el tigrillo, el jaguarundi, el jaguarundi, ¿no? Pues bueno, yo he visto también el oso hormiguero. el oso hormiguero, sí, sí, Ujú, exactamente. Y hasta también se reportan venados, por ejemplo, que es ujú, más de la zona norte de Puebla, ujú, por esa parte de Pantepec. ujú, Entonces, muchas de estas especies también ya están en peligro de extinción ujú. y aún siguen aquí, o sea, aquí en la región siguen vivos, siguen estando presentes, pero falta mucho por documentar también, ¿no? Porque Tlacuaches hay también, sí, ¿verdad? hay tlacuaches, el tlacuache blanco y el tlacuache como gris que luego vemos ahí. Ajá, sí, sí, hay. Y el tlacuache blanco, por ejemplo, es una especie comestible, ¿no? Ujú. Que lo consumen más, bueno, yo lo he visto más ahí con los nahuas de San Miguel Sinacapa, en la parte de Cuetzalan. Como que es muy común consumir tlacuache, ¿no? De Ajá. tlacuache blanco. Como de esta parte del Totonacapan, ¿no? O sea, Y no es una especie en peligro, ¿verdad? O sea, se no, puede... no, no es una especie en peligro, o sea, Ujú. sí se puede, pues cazar de alguna manera, ¿no? Muy bien. Consumirla, sí. Maestro César, ¿qué es lo que sigue para los próximos años del jardín? Hace un rato ya nos comentaron que hay una segunda fase de trabajos, pues derivado del apoyo del CONACYT para los próximos 2 o 3 años. ¿Qué es lo que falta hacer en el jardín? Veo que también ya se construyó un temazcal. ¿Para qué es ese temazcal? Si la gente quiere venir, si los niños de las escuelas quieren venir, ¿cómo le pueden hacer? Si alguien del público que nos está escuchando que quiera venir, ¿hay algún teléfono donde se pueden comunicar? ¿A quién se deben de dirigir, etcétera? Ujú. Contestando a la primera pregunta, el jardín ya lleva 3 apoyos. La primera 2020, que fue durante la pandemia, pero que nos dieron la prórroga hasta terminar hasta 2021. El segundo apoyo fue en 2022 y ahorita estamos ejecutando el tercer apoyo. Lo interesante de este último apoyo, que fue un convenio con CONACYT de 3 años. Tenemos financiamiento durante 2023, 24 y 25. Es para la Red Nacional de Jardines Biológicos es un apoyo fundamental poder consolidar todo esto que han platicado los compañeros de cómo salvaguardar tanto las especies de flora, fauna, los conocimientos y saberes de nuestros pueblos originarios. Nuestro jardín está ubicado en el pueblo de Lipuntahuaca, acá en el municipio de Huehuetla, en Puebla. Para visitarnos tienen que venir hasta pasando Cuetzalan. Hay un transporte que nos traiga hasta Huehuetla. Y para comunicación personal tenemos el teléfono que es el 233-103-5431. Ahí nos pueden hablar, platicar, o el correo es jev.puebla@uyed.edu.mx. Y bueno, la entrada es gratis, no se cobramos. De forma recurrente recibimos estudiantes de nivel básico, secundarias, preparatorias y primarias, para darles talleres de abonos orgánicos, propagación de plantas, conocimiento tradicional, de cultura, y puede darse en alguna de las 3 lenguas originales. Son 7, pero básicamente los damos en los recorridos en lengua totonaco, en náhuatl y en guiwa. Y le comento que para estos 3 años de que siguen también se plantea el jardín en guiwa, en San Marcos Tlacoyalco, en Tlacotepec de Benito Juárez, que es una subsede de la parte xerófita. Recuerda que Puebla tiene muchos tipos de ecosistemas, entonces esto nos va a dar mucho mayor
conocimiento, vamos a poder salvaguardar muchas cosas en los siete lenguas originarias. Y todos los jardines trabajan bajo 6 ejes fundamentales, que es sistemática, que tiene que ver con la parte botánica, flora y fauna, tanto nombres científicos como locales, en las diferentes lenguas, lingüística como tal. Los diferentes jardines también tienen señalética, de cómo llegar a cada lugar en cada una de las lenguas. La vinculación con la comunidad es fundamental, porque a través de ellos podemos conocer más o intercambiar especies, ¿no? Porque tenemos un vivero, un invernadero para propagarlas. Y, por ejemplo, el año pasado, hace 3 años que llegó el huracán Grace, los productores de pimienta sufrieron una pérdida terrible, ¿no? En cuanto al número de ejemplares de sus parcelas. El jardín se encargó de propagar más de 2,000 especies. La carrera de desarrollo sustentable, estudiantes y docentes las propagaron y las están llevando poco a poco a las parcelas. También tenemos repositorios, tenemos un herbario, tenemos el banco de semillas, las especies que están manejando los doctores, ¿no? El maestro José. ¿Puede haber un banco de germoplasma posteriormente? Sí. ¿O eso es más complicado? ¿O cómo se puede llegar a eso? Contar con un banco de germoplasma. Pues un banco de germoplasma puede ser el herbario, que es que son especies que son, algunas las llevamos a cotejar a varios jardines. El que estamos trabajando más con el Jardín Botánico Universitario de la UAP. Ellos nos han apoyado en varias cosas, en clasificación, etiquetado, mantenimiento, educación ambiental, conservación de semillas. Y hay una cierta normatividad como jardines, a pesar de que no somos botánicos, que debe de llevar, ¿no? De cómo escribir la especie, características de las plantas, cómo se deben etiquetar de forma adecuada, cómo se clasifica de acuerdo a familia, género, especie. Eso sí lo tenemos que respetar. El principal reservorio pues, es el jardín como tal, las plantas vivas, la colección de las diferentes colecciones. Tenemos el herbario y tenemos el banco de semillas. Uh-huh. Entonces, ahí, si alguien quiere decir una semilla de maíz, de frijol, de plantas que aparentemente son comunes, pero las variedades que tienen las diferentes comunidades son importantes, ¿no? Eso hace una variabilidad tremenda en cuanto a conservación. De una especie puede haber diferentes tipos de maíz, ¿no? De frijol, de calabaza, de muchas especies comestibles de aquí de la región de Totonacapan y de todo el estado de Puebla, ¿no? Y de árboles también, ¿no? O sea, he visto que hay caoba, por caoba. ejemplo. En el vivero hay caoba y también se tienen resguardados semillas de cedro, ¿no? Tienen blanco o rojo. No, blanco. Rojo. ¿Sí? Cedro rojo. Y también tenemos la especie maderable más valiosa, que es la caoba. Se da de manera natural aquí en el Totonacapan. Entonces hemos producido plantas de caoba e incluso intercambios con escuelas locales, como el bachillerato de Vicente Guerrero en Olintla, apenas hace unos meses. Los docentes nos pidieron el apoyo de cierta cantidad de plantas de caoba, ¿no? Y eso también, esa es la función de un jardín etnobiológico de ese tipo, ¿no? También me di cuenta que algunos de los estudiantes de desarrollo sustentable, algunos que egresó, me acuerdo un compañero de Cayoacán, trabajaba mucho la artesanía derivada del material del bambú, del tarro. Precisamente, creo que es... sí, no sé si ya egresó el compañero. Sí, es egresado. Mateo. Bueno, sí, en materia de bambú o tarro, el jardín etnobiológico cuenta ya con una especie que es el tarro o el bambú nativo, el original, originario de aquí del Totonacapan, que también es muy raro ya, porque a pesar de que ese tarro o bambú tiene propiedades más ventajosas que los bambúes que vienen de China o de Asia, está mermando la población. O sea, es un bambú que es muy resistente al ataque ¿cómo le llama? Del comején o la polilla. Es muy dura y ahora sí que tiene características ideales para la construcción de viviendas, por ejemplo. Se puede enterrar y no le pasa nada, a diferencia de los otros que son bambúes asiáticos, ¿no? Que sí se pueden utilizar en construcciones, pero nada más como para exteriores, por ejemplo, no cercar, ¿no? Pero no para construir casas.
Entonces, este bambú nativo se llama otarro nativo, otarro criollo, le llaman algunos pobladores de aquí de las Chacas, lo conocen. Tiene la característica de que tiene muchas espinas en la parte de abajo, ¿no? Entonces ramifica y es una ramificación muy espinosa. Entonces eso lastima mucho al momento de manejarlo, ¿no? Entonces yo siento que con un buen manejo de podas se puede tener aquí en el jardín. Lo tenemos ya y parece que sí se está adaptando y crece bastante rápido. Y pues digamos, es un rescate exitoso que tiene el jardín, ¿no? El tarro nativo tiene mucho potencial para la construcción de la vivienda o como una especie forestal, ¿no? Para muebles. Como vuelvo a repetir, es muy resistente a la degradación por medio ambiente o degradación biológica, ¿no? Pero pues ya no hay, es muy raro encontrar ya el tarro nativo. Hay más el tarro que viene de otros países, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero el nombre científico es lo de menos, pero pues hay muchas que son introducidas. Crecen muy rápido, no tienen espinas, por eso se prefieren más, pero no resisten mucho al ambiente local, ¿no? Sí funciona. Entonces, eso sería con algunos... O sea, ahí hay muchos ejemplos de rescates, ¿no? De Bueno, especies, estamos ¿no? llegando a nuestro tiempo de este programa sobre el jardín etnobiológico de los 7 pueblos originarios del estado de Puebla. Estamos transmitiendo y grabando desde la cabina de radio Universidad Intercultural del estado de Puebla. Pues vamos a ir cerrando y empezamos con Araceli. Araceli, algo que nos puedas decir. Al final ya platicamos de la importancia, ya platicamos también de tu proyecto sobre la Cuernavaca. Algo que nos puedas decir que sea también muy interesante que nos has dicho. Bueno, pues ya para cerrar, solamente pues una recomendación o un tip, pues que así como yo lo comenté, como se van reservando todas estas especies, pues también ir documentando pues en lo que trabajan los maestros o el doctor, en lo que es la ficha de colecta. Entonces son muy importantes, creo que también los datos, no solamente para pues saber de dónde viene, sino también para saber pues desde dónde se está dando ese conocimiento, porque podemos encontrar un conocimiento de cualquier planta, de cualquier semilla, de este lado de la sierra, y otro muy distinto de la misma semilla o planta en el otro lado del estado. Entonces, yo creo que son conocimientos tan importantes que a la vez parecen básicos en las comunidades, que ya no se transmiten y se van rescatando. Yo creo que lo más importante es ir transmitiendo lo que ya se va conociendo a base de la reserva del jardín etnobiológico. Muy bien, muchas gracias. Doctor José Espinosa, ¿qué más nos puede comentar ya para ir cerrando? Para ir cerrando, claro que sí. Pues invitarlos a que visiten el jardín, a que conozcan nuestro jardín etnobiológico que está aquí en Las Chacas y es parte también de nuestra Universidad Intercultural, a que conozcan las plantas que hay ahí y todas las historias que emana cada planta, ¿no? Las cosmovisiones que existen en torno a una planta, ¿no? Las prácticas también, ¿no? Toda la parte cultural que conlleva en no solo consumir una planta, sino usarla, ¿no? En otros ámbitos como la parte medicinal, la parte, no sé, algunas especies que son muy importantes como linderos, algunas especies son muy importantes en la parte de combustibles como leñosas, ¿no? Entonces, ver una planta es un mundo, ¿no? Entonces sería importante que mucha gente conozca todo esto, porque de ahí podemos valorar más lo que tenemos, ¿no? Sobre todo toda esta riqueza biológica, toda esta riqueza cultural, lo podemos encontrar en el jardín etnobiológico. Entonces, yo los invito a que lo conozcan, vengan un día y estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Doctor Oscar, para Bueno, cerrar, ¿qué más bueno, puedes agregar? y nada más agregaría que el jardín etnobiológico que tenemos aquí en la UIEP, pues no solo es un espacio físico en donde se resguardan ejemplares vivos, ¿no? De plantas y animales, sino que también es un espacio en donde se trata de rescatar, digamos, fuera del jardín etnobiológico o fuera del espacio físico,
rescatar aquellas especies que son emblemáticas del Totonacapan, por ejemplo, la vainilla, ¿no? Que es una aportación de la cultura o del mundo totonaco al mundo, ¿no? Desafortunadamente la vainilla va como que en declive, ¿no? Por muchos factores. Y pues mencionar, ¿no? Que no solo es un espacio físico donde se resguardan estos conocimientos, sino que también estamos tratando de vincularnos con los productores, principalmente la construcción de módulos de producción de vainilla y de abejas nativas, ¿no? Creo que el año, de este año, a principios de este año, se apoyó a 5 módulos, o sea, en las comunidades cercanas aquí a Huehuetla, para que pues se establezcan módulos que tienen cierta innovación, ¿no? Por ejemplo, con el maestro Maximino, que es el experto en la cuestión de los módulos de vainilla y de abejas nativas, él hizo una pequeña innovación para los módulos de abejas nativas, sobre todo, con pequeños techaditos o metálicos, con láminas metálicas, ¿no? Para que ocupen el menor espacio posible en los huertos caseros. Y para la vainilla, pues se están estableciendo módulos con malla sombra, ¿no? Para 2 propósitos, ¿no? Para que genere sombra, porque requiere sombra en la vainilla, y también por protección, ¿no? Como es una especie muy valiosa, se da muy frecuentemente el robo, ¿no? De los frutos, e incluso de la vaina. de la vaina y planta, ¿no? Entonces, como que se están implementando esos módulos demostrativos fuera del jardín etnobiológico, ¿no? Eso es algo importante que hay que hacer. Son como extensiones del jardín. Como extensiones. Entonces, es también para ir empezando a interactuar o vincularnos con la parte del sector productivo, ¿no? Y qué más con una especie nativa que está en declive, como es la vainilla y las abejas nativas. Con eso cerraría la charla esta, ¿no? Ojalá y no sea la última, ¿no? Bueno, maestro César Reyes. Sí, muchas gracias, maestro Guillermo. Bueno, creo que este proyecto es fundamental, ha sido fundamentalmente financiado por CONACYT, que es el Consejo de Humanidades de Ciencia y Tecnología, a través de la Red Nacional de Jardines Enobiológicos. Y estamos en constante retroalimentación con estos otros 26 jardines. Nosotros somos el número 26 y creo que es fundamental las experiencias que nos han contado nuestros compañeros, ¿no? Cada especie es única, como dicen todos, entonces estas experiencias en los encuentros que llevamos a cabo con la red de jardines son fundamentales porque ahí retroalimentamos, vemos técnicas, vemos cómo estamos haciéndolo. Y el diseño del jardín, como ya mencionamos hace un momento, pues es único. Es un jardín único que tiene un temazcal, que tiene una calzada prehispánica, que tiene conocimientos de nuestros pueblos. Y eso obviamente nos hace también un jardín único, ¿no? Porque en la parte etnobiológica pues estamos salvaguardando todos los saberes de los pueblos de aquí del estado de Puebla. Y también agradecer por eso, porque somos la única universidad intercultural del subsistema intercultural que mantiene bajo un resguardo, un jardín de esta índole, ¿no? Que es de mucha importancia a nivel estado, a nivel nacional, y por qué no a nivel global, ¿no? Somos un pedacito de este mundo de la flora y fauna, de la biodiversidad del mundo. Pues muchas gracias, yo les agradezco la participación de cada uno de ustedes que estuvimos en esta mesa hablando sobre la importancia del Jardín Etnobiológico de los 7 pueblos que está en la unidad central, aquí en la comunidad de Lipuntahuaca, municipio de Huehuetla, en el Totonacapan o en la Sierra Norte de Puebla. Estuvimos transmitiendo desde la cabina de radio de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Mi nombre es Guillermo Garrido Cruz y agradecemos la presencia de todos nuestros escuchas. Muchas gracias y buenas tardes.